Hola, ¿qué tal, alumnos? Buenas tardes. Continuamos con la clase de electromagnetismo. Vamos a empezar a ver el tema de la ley de Ampère. Bueno, nosotros sabemos que un imán genera un campo magnético. Ese campo magnético que tiene ese imán es un campo magnético fijo, es decir, que no desaparece, a menos que el imán sea sometido a la temperatura de Curie. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, no es la única manera de poder generar magnetismo. Existe otra forma en la cual se puede lograr esto, y es mediante la circulación de una corriente eléctrica. Cuando en un conductor se conecta a una fuente de alimentación y empieza a circular una corriente eléctrica, se va a generar un campo magnético que va a circular perpendicularmente a la corriente eléctrica. Se requiere corriente eléctrica para generar dicho campo magnético, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos hace o nos habla la ley de Ampère. La ley de Ampère, ¿qué nos dice? Que la circulación magnética, esto que ven ustedes acá, se le denomina circulación magnética, que viene siendo esta circulación que nosotros vemos, es igual a la corriente por una constante del vacío, ¿sí? Entonces podemos definir que la circulación magnética es igual a la corriente, o es proporcional a la corriente. Es decir, que si la corriente eléctrica se incrementa, el campo magnético o la circulación magnética también se va a incrementar, o sea, va a tener mayor intensidad. Si la corriente eléctrica disminuye, la intensidad de campo magnético también va a disminuir. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la ley de Ampère. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos determinar la corriente y la dirección del campo magnético a lo largo de un conductor recto? Pues es sencillo. Nosotros vamos a aplicar algo que se denomina regla de la mano derecha. ¿Qué es lo que hacemos? Con la mano derecha, agarramos el conductor de esta forma, de tal manera que el dedo el dedo pulgar apunte en la dirección de circulación de la corriente. Es decir, que la corriente va a salir del polo positivo y va a llegar al polo negativo. Este es el sentido que va a tener la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que vamos a hacer, apuntar en la circulación de corriente. ¿Sí? De tal forma que apuntando y doblando los dedos, la curvatura de los dedos nos va a indicar la rotación del campo magnético. ¿Sí? Es decir, que la corriente eléctrica y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Nosotros podemos representarlos como vectores perpendiculares siempre. ¿Sí? Esa es la forma de representar o saber la dirección del campo magnético. Y aquí lo observamos. Si la corriente va en ese sentido, lógicamente nuestro dedo pulgar derecho está acá. Entonces los demás dedos nos van a indicar que la rotación va a ir así. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular en un conductor recto cuánto es la intensidad de dicho campo magnético, conociendo la corriente eléctrica, tendríamos que aplicar esta fórmula relacionada con la ley de Ampère para este sistema que es un conductor recto. Entonces, esto que les había comentado significa circulación magnética. B
significa vector campo eléctrico, campo magnético, y diferencial de L significa los pequeños cambios o los vectores que hacen, que se suman de tal forma que generan esta trayectoria cerrada que representa la trayectoria cerrada del campo magnético, ¿vale? Y C representa la corriente y mu0 es la permeabilidad del vacío, magnética del vacío. Entonces, aplicando esta fórmula al conductor recto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esta B, en este caso, la B viene siendo una constante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo magnético tiene la misma forma, no varía, porque el conductor está recto. Entonces, al no variar, esta B saldría de la integral. Y eso nos quedaría como integral de superficie cerrada, integral de circulación por diferencial de longitud. Ahora, ¿a qué se refiere la integral de circulación? Esta C indica integral de circulación por diferencial de longitud. Lo que me está diciendo es que la diferencial de longitud viene siendo la distancia total de esta circunferencia que representa la circulación magnética. Entonces, esta distancia de esta circunferencia viene siendo el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, nosotros integramos y esto nos va a quedar B por dl, donde L viene siendo el perímetro, que es 2πr. Esto lo igualamos a esta parte de la ecuación y una vez teniendo eso, simplemente despejamos el campo magnético y nos da lo siguiente, que el campo magnético es igual a mu0, que es la constante magnética del vacío, entre 2pi por 1 por la corriente entre el radio, ¿de acuerdo? Y esto se conoce como ley de Biot-Savart, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto es sumamente importante, ya que si nosotros quisiéramos saber cuánto es el campo magnético teniendo la corriente eléctrica, lo podemos saber. Solamente sustituimos el valor de corriente eléctrica, la distancia o el radio en el cual queremos calcular dicho campo y obtenemos la intensidad de campo magnético. Ese cálculo, existen instrumentos de medición que calculan la corriente en base al campo magnético. O sea, esto es una igualdad. De tal forma que si nosotros sabemos la intensidad de este campo magnético, también podemos saber la corriente que está circulando en ese conductor. ¿De acuerdo? Hay muchos instrumentos de medición que lo hacen. Miden intensidad de campo magnético y con ello sabemos cuál es la corriente que circula. Aquí podemos ver algunas configuraciones, ¿no?, de lo que habíamos visto, en el cual pues tenemos la fuente de corriente directa, la circulación de corriente, el campo magnético. En este caso, si lo vemos, acá ponemos nuestro pulgar, el campo magnético estaría yendo en esta dirección, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así estaría yendo, en esta dirección estaría rotando, ¿sí? Aquí vemos esto, campo intenso, campo débil. Lógicamente eso del campo intenso se refiere a que si la corriente se incrementa, el campo se vuelve más intenso, según la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Si la corriente decrece, pues lógicamente vamos a tener un campo más débil. Ahora, algo muy importante que debemos de tener en cuenta para poder entender el siguiente tema es la dirección del campo magnético cuando circula una corriente eléctrica. Eso ya lo vimos, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva. Supongamos que nosotros tenemos el conductor eléctrico de esta forma. Bien, lo voy a pasar acá. El conductor eléctrico está así, ¿no? Y la corriente en el conductor está entrando
¿de acuerdo? Entra, o más bien se mueve en esta dirección. Entonces nosotros podemos señalar la corriente eléctrica como que entra. O sea, es como que agarremos esto que tenemos acá y lo movamos o lo desplacemos así, de tal forma que nos va a quedar el conductor visto desde esta perspectiva y las líneas, o más bien sería esta perspectiva, ¿no? ¿Sí? O sea, es verlo desde este punto, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que vemos acá. Si la corriente entra, el campo magnético se va a mover en esta dirección. Si la corriente sale, salir significa que sale de la página, se mueve en esta dirección. ¿Esto cómo lo señalizamos? ¿Cómo señalizamos que la corriente entra o la corriente sale? Bueno, si queremos decir que la corriente entra hacia la página, ¿sí? Ponemos lo que son las flechitas, o sea, la punta de una flecha. Entonces acá en ese caso no sería la punta, sería esta parte de la flecha. Entonces lo señalizamos con una cruz. ¿Qué quiere decir? Que esto, la flecha está haciendo esto, o sea, la corriente está entrando en esta dirección. Ahora, si la corriente sale, es como si estuviéramos señalando esta punta de la flecha, ¿sí? Esto es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque en base a eso, nosotros podemos saber cómo se va a mover un motor o cómo se va a hacer la generación de energía eléctrica, que pues más o menos les voy a dar una probada, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda de este tema, pues háganmelo saber. Ahora, aquí está la comprobación sobre las líneas de campo magnético en un conductor recto y lo observamos, ¿no? Entonces aquí es un conductor en el cual está pasando una corriente eléctrica y acá está sobre una superficie plana, de tal forma que se pusieron limadura de hierro y vean cómo se está generando las líneas de campo magnético. Supongamos que la corriente está yendo en esta dirección hacia abajo, sale del polo positivo y llega al polo negativo. Por lo tanto, la dirección del campo sería, utilizando la regla de la mano derecha, así. ¿Sí? Así estaría rotando el campo magnético. Bueno, es todo, jóvenes. Si tienen alguna duda, háganmela saber y les deseo éxito.